de recibir más y más de ti. Te rogamos, Dios, que tú hables ahora a tu pueblo, y no solamente a tu pueblo, Señor, sino también hables a mi vida. Usa mi boca y que mis palabras no sean mías, Señor, sino que sean tus palabras. Habla a tu pueblo a través de mí. En el nombre de Jesús, rogamos y oramos, Dios. Amén y amén. Hermano, algo que todos nosotros como creyentes tenemos en común y algo que nos distingue a todos nosotros como cristianos es el aprecio y el amor que todos nosotros tenemos por las Sagradas Escrituras. En la mañana nosotros hablábamos de la conversión y es interesante notar que una vez que el Espíritu Santo de Dios regenera nuestro corazón, cambia nuestro corazón, Él hace que nosotros podamos ver la palabra de Dios como realmente esta es. Es la palabra de Dios. Nosotros comenzamos a ver la Biblia una vez que Dios ha cambiado nuestro corazón, no como un libro cualquiera, sino lo comenzamos a ver como lo que realmente la Biblia es, la palabra de Dios. Y Dios nos hace entender de que ese libro, ese sagrado libro, es infalible, es inerrante, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, con el propósito de que nosotros como hijos de Dios estemos enteramente preparados para hacer aquellas obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros hagamos, con el propósito de parecernos cada día más ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Esta convicción que distingue a todo verdadero creyente hoy en día, hermano, fue la razón por la cual muchísimos cristianos en un pasado estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por defender y proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Y muchos de ellos no se quedaron solamente con la disposición de entregar sus vidas, sino que muchos de ellos murieron proclamando y defendiendo el mensaje que la palabra de Dios ha revelado para nuestras vidas. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, hermanos, vemos que hay muchos episodios que demuestran hasta la saciedad el lugar tan importante que la palabra de Dios siempre ha ocupado en el corazón de todo cristiano. La palabra de Dios tiene sí o sí que tener un lugar preponderante en nuestras vidas, amados hermanos. El creyente debe ser alguien que ama las Escrituras. ¿Y cómo manifiesta ese amor a la palabra de Dios? Pues leyendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra, y también debe ser alguien que constantemente predica el mensaje que allí se ha revelado. Porque el mensaje de la palabra no es solamente para nosotros, sino es para todos los hombres. Sin embargo, y esto lo decimos con tristeza, hermanos, en estos últimos años, esa confianza tan grande que el cristiano ha tenido en la palabra de Dios y ese lugar tan importante, preponderante, que debe ocupar la vida del creyente, se ha visto profundamente afectado por un ataque muy fuerte, muy grande y muy sutil de parte del enemigo para las iglesias. Tan sutil, hermano, que muchas iglesias se han minado de esto que vamos a hablar ahora y no se han dado cuenta. Nosotros vemos cuando estudiamos la palabra de Dios que el diablo, el enemigo de nuestras almas, siempre ha atentado en contra de la palabra del Señor. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que desde ese instante ya Satanás comenzó a poner en duda el mensaje que Dios había hablado a Eva y había hablado a Adán. Evidentemente ellos no tenían la palabra de Dios como la tenemos hoy nosotros en nuestras manos. Ellos estaban formando parte de la historia bíblica, amados hermanos, pero ellos tenían un mensaje que Dios les había hablado, que Dios les había revelado, y Satanás lo que hizo fue cuestionar ese mensaje. Dice la palabra de Dios que se acercó muy sutilmente a la mujer y le dijo lo siguiente: con que Dios os ha dicho. Esas fueron las palabras de Satanás, con que Dios os ha dicho. Y ese mismo susurro de con que Dios os ha dicho se ha mantenido repitiéndose durante toda la historia de la humanidad, durante toda la época cristiana. Satanás constantemente está acercándose a nuestras vidas y nos está diciendo con que Dios te ha dicho, con que Dios dice, con que Dios ha hablado. Así que tú dices que Dios dice que tú debes vivir esto. Y lo triste de esto no es que Satanás hable.
Lo triste de esto es que siempre ha encontrado oídos dispuestos a escuchar esta mentira, amados hermanos. Y Pablo, estando persuadido de esto e inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice a su amado hijo Timoteo, poco antes de morir. Recuerden que segunda de Timoteo es una despedida del apóstol Pablo, hermano, a este amado hijo en la fe, a este hombre de Dios, el cual se encontraba pastoreando en aquel entonces la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo le dice en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, capítulo 3, le dice lo siguiente a este siervo de Dios: porque vendrán días, escucha esto hermano, vendrán días cuando los hombres no soportarán, no querrán, odiarán la buena enseñanza. Y dice, y teniendo deseos de escuchar, estoy parafraseando el texto, hermano, esto es una versión popular, y teniendo deseos de escuchar, se van a amontonar muchos maestros, pero maestros conforme a ¿qué? Conforme a sus propios deseos. No maestros que enseñan lo que dice la Biblia, sino personas que van conforme a sus malos deseos. Y por supuesto, hermano, siempre que tú predicas lo que la gente quiere oír, usted va a recibir un gran público. Desgraciadamente, muchas iglesias se están llenando de predicadores como estos. Dice la palabra del Señor, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero dice el apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque predicar la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios trae mucha aflicción, hermano. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y hermanos, es nuestra responsabilidad, ya seamos ministros de la palabra, que tengamos la responsabilidad de enseñar desde un púlpito, o ustedes también como siervos de Dios, como creyentes, nuestra responsabilidad continuar defendiendo el origen divino de las Sagradas Escrituras y continuar creyendo y predicando de que esta palabra es la palabra de Dios, es infalible, es inerrante y que es suficiente. Porque ¿dónde está el problema? Muchos creyentes, y digo así entre comillas, muchos creyentes hoy en día dicen, sí, la Biblia es inspirada, sí, la Biblia es infalible, es inerrante, pero no es suficiente. Y este es el ataque que está introduciendo hoy en día el diablo en medio de muchas iglesias. Muchos creyentes han empezado a creer de que a la Biblia hay que añadirle porque ella nos sirve para suplir a todas las necesidades del alma. Y es de esto lo que nosotros, hermanos, queremos estar tratando con la iglesia en esta mañana. Queremos estar hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras. Como nosotros hemos dicho, hermano, todo creyente verdadero está persuadido del origen divino de las Escrituras y aún de la utilidad que ella tiene en la vida del cristiano. Y el problema terrible que se ha expandido hoy en día es precisamente que las personas, como dijimos, han comenzado a creer que la Biblia no es suficiente. Y por esta razón, nosotros vemos hoy en día las iglesias, sus cultos que parecen más espectáculos de Hollywood y parecen más una actividad de una casa de cultura que un culto que pretende adorar y glorificar, honrar al Dios de las Sagradas Escrituras. Cada vez se están abriendo más y más las puertas de la iglesia a técnicas psicológicas. Hay que hablar del matrimonio, llamemos al psicólogo tal, el cual es especialista en el matrimonio, para que hable a la iglesia y aconseje a la iglesia cómo debe llevar el matrimonio, cuando la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos llevar nuestro matrimonio. Amados hermanos, nosotros tenemos que decir con mucha tristeza que las iglesias de hoy en día, las iglesias de nuestra generación, ha comenzado un terrible proceso de secularización. Mucho mundo, mucho mensaje motivacional dentro de los cultos. Levanta el campeón que está en ti. Tú naciste para vencer. Tú eres la niña de los ojos de Jehová y tú naciste para ser un triunfador. Nada te puede pasar mal y tú no puedes enfermar. Decláralo. Ese es el mensaje que se está predicando en muchas iglesias hoy en día. Evidentemente va contrario a lo que enseña la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, hablando con respecto a este asunto, que solamente la palabra de Dios, hermano, tiene poder para sobreedificarnos. Y si nosotros descuidamos el estudio de la palabra del Señor, y si nosotros adulteramos la leche espiritual que nos ha dado Dios, no adulterada, y le terminamos echando agua, que esa agua que ponemos nosotros a esa leche espiritual, que es la palabra de Dios, muchas veces viene
muy contaminada. El resultado, hermanos, será devastador. Y no solamente para la vida de aquellos que enseñamos, sino para la vida de aquellas personas que están siendo enseñados por nosotros. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios predicar solamente la palabra y el mensaje que Dios nos ha revelado como Él lo ha revelado. El sermón que queremos estar compartiendo con ustedes en esta mañana lo vamos a estar, hermano, compartiendo siguiendo 2 encabezados, los cuales serán los siguientes para aquellos que toman nota. En primer lugar, vamos a estar considerando, hermano, la doctrina de la suficiencia de la Escritura definida. Vamos a definir, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es suficiente, ¿a qué nosotros nos referimos con esto de que es suficiente? Y en segundo lugar, hermano, vamos a estar viendo las pruebas bíblicas que demuestran que la palabra es suficiente. Vamos a ver el concepto y nosotros vamos a ver de dónde hemos sacado ese concepto. ¿Qué es lo que dice Dios de su palabra? ¿Por qué Dios nos dice que nosotros podemos confiar enteramente en la palabra de Dios? Así que sin más, hermanos, vamos a comenzar a compartir con la iglesia el primer encabezado de nuestro sermón. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es suficiente, ¿a qué nosotros nos estamos refiriendo? Cuando nosotros decimos que algo es suficiente, ¿a qué nos referimos con esto de que algo, no solamente la palabra, sino que algo es suficiente? Y voy a citar un ejemplo para que esto se lo lleven vivo en la mente. Supongamos que usted va por la calle a pleno mediodía y tiene una sed de las grandes y gloriosas, esa que le da el cubano de vez en cuando. Hermano, si usted tiene sed, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para saciar su sed? ¿Qué hacen las personas? Toman agua, hermano. A nadie que tiene sed se le ocurre sentarse a comerse un plato de arroz con gris, con yuca y carne cerdo. ¿Por qué, hermano? Porque el alimento no es lo que Dios ha destinado para calmar la fe. Lo que Dios ha destinado, lo que Dios ha preparado para calmar nuestra sed, ¿qué cosa es? Es el agua, hermano. El agua es ese elemento suficiente para hidratarnos y quitar la sed. Si usted está en un lugar donde hay mucho calor, usted tiene una habitación en su casa que hay mucho calor, y usted quiere climatizar esa habitación, yo estoy plenamente convencido que a usted no se le va a ocurrir comprar un horno para climatizar la habitación. Porque el horno, el propósito del horno es ¿qué? Es cocinar, es hacer pan, es hacer otro tipo de alimento. Si usted lo que quiere es climatizar la habitación, o usted se compra un ventilador, o se compra un buen aire acondicionado y después ora al Señor para que no se le vaya la corriente y entonces pueda refrescar esta habitación. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado y el ventilador son esos elementos suficientes ¿para qué? Para satisfacer esta necesidad. Son estos equipos creados para refrescar. Entonces, hermano, cuando nosotros decimos que la palabra de Dios es suficiente, lo que nosotros debemos preguntarnos es lo siguiente. Bueno, ¿suficiente para qué? ¿Suficiente para qué? ¿Para qué Dios nos ha entregado su palabra? ¿Cuál es ese propósito que la palabra de Dios cumple a cabalidad? Y para esto, amados hermanos, me gustaría citar lo que dijeron los redactores de la Confesión de Fe Bautista de Londres del año 1689. Ellos fueron bien cuidadosos y explicaron esto de una manera magistral. Dice el capítulo 1 con respecto a la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Y más adelante en el párrafo 6 de este mismo capítulo dice lo siguiente: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, es decir, para la gloria de Dios y para la salvación del hombre. Y la fe y la vida del hombre está explícitamente expuesto en la palabra de Dios o implícitamente revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos están diciendo los redactores de la Confesión de Fe? Todo lo que el hombre necesita saber para acercarse a Dios, todo lo que nosotros necesitamos saber para conocer quién es ese Dios, cómo alcanzar la salvación y cómo vivir nuestra vida de manera que glorifique a Dios, ¿dónde lo podemos encontrar? Única y exclusivamente en la palabra de Dios.
La palabra de Dios es suficiente, ¿para qué? Para revelarnos a nosotros quién es Dios, para decirnos a nosotros quiénes somos y de qué manera nosotros podemos acercarnos a nuestro Creador. Para eso es suficiente la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué no es suficiente la Biblia? La Biblia no es suficiente, hermano, para aprender medicina, ni para aprender informática, ni tampoco física nuclear y mucho menos química. Si nosotros tenemos en nuestra congregación una persona que es un médico y aparte de médico es miembro de la iglesia, tiene responsabilidades con la iglesia y tiene también un hijo o dos hijos en la iglesia, él no puede ir a la palabra de Dios cuando quiere recetar un medicamento a un paciente. No le puede decir a un paciente, espérate un momentico ahí, porque voy a ver si para tu dolor de cabeza me dice la palabra de Dios que tengo que aconsejarte, tengo que recetarte o Duragina o aspirina. No, hermano, para esto la Biblia no es suficiente. Pero ¿para qué es suficiente? La palabra de Dios sí es suficiente para guiar la vida de esta persona como trabajador, como miembro de la iglesia, como padre o madre, y cómo instruir a sus hijos y cómo guiar su vida delante de la sociedad y delante también del Dios al cual esa persona sirve. Espero, hermano, haya quedado claro a qué nos referimos nosotros cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente. Ahora, hermanos, vamos a ver qué dice Dios. Ese es el concepto, esa es la definición de suficiencia de la palabra, de que las escrituras son suficientes, pero vamos a ver las pruebas bíblicas que demuestran de que esa palabra de Dios es realmente suficiente. No basta, hermano, lo que podemos ver en la confesión de fe, lo que las confesiones de fe digan. Realmente las confesiones de fe son muy útiles a la hora de dar una declaración doctrinal, pero ninguna confesión de fe es inspirada por Dios. Solamente la Biblia es inspirada por Dios. Y nosotros debemos ir a la Biblia y preguntarle a la palabra del Señor, bueno, realmente tú me estás enseñando a mí que eres suficiente. Y ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este asunto. Y ahora sí me gustaría, hermano, que busquen el Salmo 19 y vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 11. Este salmo, cuando nosotros lo estudiamos completo, podemos darnos cuenta que tiene dos divisiones generales, hermanos, que son muy fáciles de distinguir. Del versículo 1 al versículo 6, David comienza hablando acerca de la revelación general de Dios. ¿Cuál es esta revelación general de Dios, hermano? La creación. ¿Y por qué nosotros llamamos a la creación revelación general de Dios? Le llamamos así, hermano, porque esta revelación tiene un alcance para todas las personas que viven en el mundo. Basta salir afuera y mirar el cielo, mirar todo lo que nos rodea para darnos cuenta de que realmente todo tuvo que haber sido creado ¿por quién? Tuvo que haber sido creado por Dios. Ahora, esta revelación general es excelente, pero es menos excelente que la revelación especial que es de la cual habla el salmista a partir del versículo 7 al versículo 11. ¿Por qué, hermano, la revelación general, la revelación que Dios nos ha dado a través de la creación es insuficiente? Y tenemos que ir a la palabra de Dios para recibir o para ver todo lo que Dios nos ha revelado. En primer lugar, hermano, porque cuando usted ve todo lo creado, usted se da cuenta de que sí, de que a esto fue creado por alguien. Pero esa creación no nos habla del carácter de ese creador. Nos dice que el creador es extremadamente poderoso y es extremadamente sabio, pero no nos enseña la creación o no nos enseña la revelación general si ese Dios es justo, si ese Dios creó todas las cosas y la dejó al azar, si ese Dios ama a la humanidad u odia a la humanidad. Solamente a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos ver cómo es el carácter de ese Dios, cómo Dios obra a través de la creación, cómo Dios obra en la vida del ser humano y que Dios es amoroso, que Dios es un Dios justo, que Dios es bueno y que es santo. Eso lo vemos en la revelación especial de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 19, del versículo 7 en adelante, hablando acerca del tema que estamos tocando en esta mañana, la suficiencia de las Escrituras? Dice el Salmo: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo por medio del salmista David: mi ley es perfecta. Ahora, esa palabra por la cual se tradujo
ley significa, o viene de una palabra hebrea que significa Torah, o que se escribe Torah. Y a lo que se está haciendo referencia, hermanos, no es solamente a los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Si usted le pregunta a un judío cuál es la Torah, y usted dice, no, el Pentateuco, esa es la Torah. Y esa es la palabra que aparece en el texto. David está diciendo, la Torah del Señor es perfecta. Pero hermano, lo que conocía David hasta ese entonces, ¿qué cosa era? Era esta ley que Dios había revelado a Moisés. Recuerden que David era parte del proceso de inspiración de la palabra. Él estaba formando parte con sus escritos de los libros que nosotros tenemos hoy en día en el canon bíblico. Cuando Dios inspira a David para que escriba este salmo, quizás David sí estaba pensando en estos 5 libros de la palabra de Dios, pero Dios estaba pensando no solamente en este texto, sino en toda la palabra de Dios. Porque dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, no solamente esos 5 libros son inspirados, sino que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Todos los escritos que tenemos en el Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Ahora, esta palabra por la cual se traduce ley también significa literalmente precepto, enseñanza o instrucción. Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: la instrucción con la cual yo he hablado a mi pueblo es perfecta, que convierte el alma. Esa palabra que yo he hablado a mi pueblo es perfecta. Y esta palabra por la cual se tradujo perfecta, hermano, lo que significa es algo que está completo. Algo a lo cual no hay que añadirle nada. Algo a lo cual no hay que añadirle nada, hermano, algo que es exhaustivo. Un comentarista estudiando este salmo dice lo siguiente: el significado de esta palabra, lo que Dios le está comunicando a su pueblo a través de esta palabra es lo siguiente: mi ley o la instrucción que yo te he dado es perfecta, no carece de nada para estar completo. La palabra que yo te he dado no tienes que añadirle nada para que sea lo que ella tiene que ser. Esa revelación que yo te he dado, esa instrucción que yo te he dado es una revelación completa de verdad divina. No hay nada allí que vaya a guiar al hombre al pecado o a su destrucción. No hay nada en esa revelación que sea esencial para la vida del hombre que no pueda ser encontrado en este libro. Eso es lo que Dios está comunicando. ¿Por qué nosotros decimos la palabra de Dios es suficiente? Porque mira lo que Dios está diciendo con respecto a la palabra que Él nos ha regalado, hermano. Eso es lo que Dios está diciendo. Dice también el salmista, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, ¿qué es lo que quiere enseñarnos Dios a través de esta palabra? ¿Qué nos dice el Señor a través de esta palabra? El testimonio del Señor es fiel. Bueno, hermano, lo que dice el salmista o lo que está diciendo el Señor es que lo que Él ha establecido es firme y completamente seguro. La palabra que yo te he dado, la revelación que yo te he dado, es una piedra en la cual tú puedes levantar un castillo que no va a caer, porque eso es firme y es seguro. Y dice la palabra de Dios, el efecto que tiene esto sobre la vida del hombre es que hace sabio al sencillo. Y cuando yo estaba estudiando este texto, yo me quedé maravillado a lo que Dios llama sencillo. Esta palabra que se utiliza aquí para hablar de una persona sencilla, es una persona, hermano, que tiene, literalmente la palabra sencillo significa una puerta abierta. Es una persona, hermano, que tiene su mente abierta, pero abierta para recibir cualquier tipo de tontería. Dice un comentarista, es ese tipo de persona que si tú les dices que las vacas vuelan al mediodía, cuando el sol está bien fuerte, se compra un catalejo y sale al exterior y mira para el cielo para ver cómo a las vacas le salen alas y verlas volando. Esa es la idea que está dando el salmista acá. El sencillo es alguien muy tonto, hermano. Alguien que se cree todo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que ese testimonio que nos ha dado, que es fiel, tiene la capacidad de hacer de que esa persona sencilla sea tornada, sea convertida en una persona muy sabia, en una persona que ahora sabe discernir entre lo bueno y lo malo, una persona que guía su vida no por lo que él piensa que es correcto, sino por lo que la palabra de Dios, la instrucción que ha recibido en la palabra de Dios, le ha enseñado es correcto.
Dice también el Salmo 19 en el versículo 8, los mandamientos del Señor son rectos. Esta palabra recta, lo que nos está diciendo el Señor, yo les he dado a ustedes un mapa, les he trazado un camino por el cual ustedes deben trazar. Ese camino, ese mapa por el cual ustedes deben andar, ¿dónde está? Está en mi palabra. No busquen otra guía, no busquen otro camino. La palabra de Dios es el camino por el cual tú debes transitar. Y dice la Escritura que andar en este camino, hermano, es lo que hace que se alegre el corazón del ser humano. Dice la palabra de Dios, los mandamientos del Señor son rectos, es decir, es un camino que ha trazado por Dios que alegran el corazón del ser humano. Muchas personas, cuando piensan acerca de vivir una vida recta, lo que terminan pensando es que vivir una vida recta es una vida llena de aburrimiento, una vida amargada. Sin embargo, el Señor nos dice, no, anda por el camino que yo he trazado para ti, y tú vas a experimentar en tu vida lo que es vivir una vida con alegría y con gozo verdadero. Dice la palabra del Señor también, el precepto del Señor es puro. Ahora, hermano, esta palabra por la cual se tradujo puro no hace referencia a algo que es sin pecado, a algo que es limpio, a algo que es contaminado, sino a lo que está haciendo referencia a la palabra de Dios aquí es a algo que está claramente explicado. Lo que te está diciendo el Señor es el mensaje que yo te he dado, la escritura que yo te he dejado, la palabra que yo he revelado, está revelada de manera clara, de manera que todos nosotros podamos entender el mensaje. Y aunque es cierto que en la palabra de Dios hay algunos temas un poco complicados de entender, todo lo que nosotros necesitamos saber con respecto a nuestra salvación y todo lo que nosotros necesitamos saber con respecto a cómo debemos vivir nuestra vida como creyentes, hermano, eso está explicado con toda claridad. No hay ambigüedad en las palabras que usó el Señor para explicar qué tú debes hacer y qué yo debo hacer para honrar y glorificar a nuestro Creador. Y dice la palabra del Señor, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Por eso es que el salmista dice, alumbra los ojos. Lo que te ha dado Dios, la revelación que nos ha entregado el Señor, es una revelación que trae luz a nuestros ojos. No es complicado, no hay oscuridad en la palabra del Señor. También dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y esta palabra que se utiliza aquí como temor es también un sinónimo de palabra de Dios. Y lo que está haciendo el salmista aquí es enseñarnos que la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros no acercarnos a Dios como nosotros queremos acercarnos, sino con un temor reverente. No es un miedo que te va a hacer a ti huir del Señor, sino es un temor reverente, sabiendo a quién tú te estás acercando, a quién tú no, a quién nosotros nos estamos acercando. Es la palabra de Dios la que nos muestra cómo nosotros debemos adorar a ese Dios y quién realmente es ese Dios. Amado hermano, el temor del Señor es limpio y dice la palabra del Señor que permanece para siempre. Para siempre. Como es limpio, hermano, es puro, no hay nada que añadirle, es perfecto, por eso mismo esa palabra de Dios permanece para siempre. No hay nada que nosotros podamos añadir a esa escritura. No hay nada que nosotros podamos cambiar en la palabra de Dios para que sea efectiva en el tiempo, en la cultura en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Quieres que las personas se conviertan? Predica la palabra. Muchos de nosotros hemos olvidado lo que dice el apóstol Pablo, hablando con respecto al asunto de la conversión. Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad, predicar la Biblia, predicar la palabra tal como se nos ha revelado. Déjale la obra a Dios, es Dios el que tiene que abrirle el corazón, es Dios el que tiene que hablar a ese corazón para que la persona pueda escuchar. Pero nuestra responsabilidad no es añadir, no es diluir, no es adornar ese mensaje, hermano. Es hablarlo, comunicarlo, para que las personas puedan venir rendidos a los pies de Cristo. Al fin y al cabo, ¿quién es el que abre los oídos? ¿Quién es el que abre los ojos? Es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmos 19, versículo 10, más deseable es la palabra de Dios
más deseable que el oro y más que mucho oro afinado, decía el salmista. La revelación que tú me has dado, dice el salmista, para mí es mucho más grande que todo el oro de este mundo y más dulce que la miel que destila el panal. Tu siervo además es amonestado con ello. ¿Para qué nos fue dada la palabra de Dios, hermano? Para amonestar nuestras vidas, para enseñarnos, hermano. Y dice el salmista, en guardar tu ley, en guardar tu palabra, ¿qué es lo que hay? Hay grande galardón. Esto es un texto del Antiguo Testamento en el cual Dios nos está diciendo con toda claridad por qué su palabra es suficiente para nuestras vidas. Su ley es perfecta, no hay que añadirle nada. Y esta ley tiene la capacidad de convertir el alma, de transformar nuestro interior y de transformar también nuestro exterior. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Y vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Me dicen amén cuando todo lo tengan, hermano. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Recuerden que este es Pablo hablando a su amado hijo Timoteo, casi a punto de morir ya Pablo. Y le dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido. Amado mío, no olvides las cosas que has aprendido, porque lo que él había aprendido, ¿qué cosa era? La palabra de Dios que habían enseñado su madre y su abuela, y también el apóstol Pablo. Dice, no olvides lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, versículo 15, 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Timoteo ya era un hombre salvo, hermano. Pero dice el apóstol aquí, esa palabra que tú has aprendido te puede hacer sabio para la salvación. Y la idea que nos está comunicando el apóstol es la siguiente: ya tú eres un hombre que ha recibido la salvación. Ahora la palabra de Dios es esa guía la cual te puede guiar ahora a vivir la vida que tienes que vivir como creyente, de manera que continúes glorificando y honrando al Dios que te salvó y al cual tú estás sirviendo. El versículo 16 de esta palabra dice: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura, no parte de ella, sino que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esta palabra útil lo que significa es beneficiosa, una palabra apropiada con un fin. Lo que está diciendo lo que está diciendo el apóstol aquí es Timoteo, esa palabra es lo único beneficioso para tu vida, para que tú puedas enseñarte a ti mismo, porque dice la palabra del Señor, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir también en justicia. Tú quieres enseñar la palabra de Dios, tú tienes que entender de que esa palabra que Dios nos ha entregado, de que esa Biblia, este libro que nosotros tenemos, el cual Dios nos ha entregado, es beneficioso para que nosotros podamos enseñarnos y enseñar a otras personas. Esa palabra es suficiente para que nosotros podamos ser redarguidos y también para redarguir a otras personas, para corregir. Corregir es decirte, andas mal, ven para acá, estás torciendo, ven para acá. Eso es corregir, hermano, enderezar lo que se está torciendo. Yo no necesito otra palabra, yo no necesito otro consejo, sino el consejo de la palabra de Dios, amado hermano, para guiar nuestra vida. Como decían los reformadores, sola escritura, solamente la palabra de Dios tiene el poder para instruirnos y para guiar nuestras vidas de manera que podamos honrar a Dios y acercarnos a Él. El capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta palabra perfecto no significa de que nosotros vamos a ser sin pecado, sino que nosotros vamos a ser alguien que vamos a alcanzar madurez. La persona que estudia la palabra de Dios y que aplica la palabra de Dios es una persona que sí o sí va a alcanzar madurez. Muchas veces las personas piensan que sinónimo de madurez es alguien que ha alcanzado mucha edad, pero nosotros hemos visto en nuestra vida que muchas personas crecen, pero la estupidez sigue siendo constante, amado hermano. Los años en muchas personas no dan madurez, no dan madurez. Lo que hace es traer mucha más necedad.
Sin embargo, dice la palabra del Señor, si tú realmente quieres ser alguien maduro, sé una persona que estudia la palabra del Señor y que aplica a su vida la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros ser personas realmente maduras. 2 aplicaciones breves, hermanos, para terminar la exposición de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es suficiente porque Dios nos ha dicho que esa palabra es perfecta y que tiene la capacidad de convertir el alma, convertir el corazón del ser humano. Ahora, hermano, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido con respecto a este asunto de la palabra del Señor, nosotros debemos procurar ser creyentes que dediquemos tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras. No es concebible que haya una persona que diga ser cristiano y que tome la Biblia, la guarde en una mesa y pasen los días y la Biblia tenga más polvo arriba que la que hay en el piso de la casa. Nosotros tenemos un tesoro dado por Dios para que nosotros conozcamos a Dios. Pues hermanos, interesémonos por leer esa palabra y aplicarla a nuestras vidas. En segundo lugar, esto es una responsabilidad para todos nosotros como creyentes. La Biblia no nos fue dada solamente a nosotros para nutrirnos de ella, sino también para enseñarlos a otros. Tiene familiares, es nuestra responsabilidad, hermanos, procurar ser diligentes. Sé que estamos cansados, estropeados del mucho trabajar, y Cuba, nosotros vivimos en un contexto donde las personas se agotan, donde todos nos agotamos demasiado. Pero es nuestro deber en este contexto en el cual nos ha puesto Dios, hermano, leer la palabra, estudiar la palabra de Dios, predicárnosla a nosotros mismos, aplicarla a nuestras vidas y también enseñarla a nuestros familiares. Es nuestra responsabilidad, y yo he sido muchas veces negligente en esto. Hermanos, nuestra responsabilidad como padres de familia, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Ser perseverante en esta tarea. Tienes amigos que no son creyentes, enseña la palabra de Dios también a tus amigos. Siempre que tengas la oportunidad, comunica algo de lo que dice la Biblia. Quizás tú digas, pero es que ese amigo mío es una viga. Cuando él se muera lo vamos a tener que enterrar de canto, porque el hombre es cerrado a la palabra del Señor. Usted piensa que es cerrado, hermano. Todos éramos cerrados al mensaje del Evangelio. Pero recuerde que es Dios el que toca y transforma el corazón. Y un gracias a Dios hoy, un Dios mediante mañana. No, yo no digo que voy a ir porque yo quiero ir. Yo digo, si Dios lo permite. ¿Cómo tú vas a decir si Dios lo permite? Sí, mi hermano, si Dios lo permite, porque Dios puede no permitirlo. Y si Dios lo permite, voy a gozarme y voy a hacer. Pero si Dios me lo obstaculiza, entonces yo también me voy a gozar, porque sé que es Dios el que está obstaculizando. No pierda la oportunidad que Dios le da para poder siempre predicar a sus amistades y a sus familiares el mensaje que nosotros hemos recibido en la palabra de Dios. Leamos la Escritura, hermano. Amemos la Escritura. Si somos realmente cristianos, es nuestra responsabilidad dedicar tiempo todos los días al estudio, a la lectura de la palabra del Señor. Sean hombres o sean también las mujeres, y enseñemos a nuestros hijos también a dedicar tiempo a que lean la palabra del Señor, aunque no entiendan. Mi niña el otro día me decía, papá, es que no entiendo el libro de Romanos. Y yo le decía a ella, no, yo me asusto si tú me dices que lo entiendes. Porque lo normal es que no lo entiendes, es un libro complicado. Pero es bueno, hermano, cuando un hijo tuyo te diga, es que no entiendo este libro, pues detenerse, estés dando la enseñanza que estés dando y explicarles a ellos todos los días la palabra del Señor. Dedicar tiempo para que ellos puedan aprender la palabra de Dios. Hermano, a su tiempo nosotros vamos a cosechar un fruto bueno. A su tiempo, créame que lo vamos a cosechar. Sea que nuestros hijos sean creyentes, que lo estamos haciendo con ese propósito. Pero aunque no sean creyentes, no es lo mismo la vida de aquella persona que ha sido instruido bien a la vida de aquella persona que no ha recibido una correcta instrucción. Créame, hermano, que la palabra de Dios siempre produce mellas en el corazón de las personas. Por duro que sea la persona, siempre la palabra de Dios hace un efecto en el corazón de todas las personas. Vamos a orar.